Bueno, entonces lo que vamos a ver es el panorama respecto al libro del Antiguo Testamento, mensaje, forma y trasfondo del Antiguo Testamento. Los autores son Lazar, Hubbard y Bush. Ujú. Acá tengo una foto del primer autor, que es William Sanford Lazar, quien fue profesor emérito del Antiguo Testamento en el Seminario Teológico Fuller. Él es estadounidense, ya falleció hace algunos años atrás, el año 91. Ujú. eh, Ejerció como pastor de la iglesia presbiteriana estuvo en dos periodos en iglesias distintas ejerciendo el pastorado, pero más allá del trabajo pastoral, sin duda lo que más se rescata de este autor es su área académica y que está relacionada al seminario teológico. Dentro de las tantas áreas que podríamos rescatar de lo que él realizó en su etapa académica, es que él fue, y lo puse ahí al final de la presentación, fue fiel al concepto de la unidad de la iglesia y la necesidad de combinar la fe con el intelecto. Es bastante interesante por el periodo en el cual se empezó a realizar esto, que tenía que ver más o menos por aquellos años antes del año 90. Ujú. Y también como un dato importante que tiene que ver con un evento mundial, fue capellán del ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Mm. Bueno, fue autor y editor de más de 17 libros. Aquí hay algunos, una muestra pequeña dentro de lo que él realizó o lo que pudo poner en mano. Si bien tiene un claro enfoque en todo lo que tiene que ver respecto al texto veterotestamentario, al Antiguo Testamento, no obstante, también tiene trabajos en torno al Nuevo Testamento y al trabajo en griego. Pasando al otro autor, Hubbard, él falleció también en el año 96, desde el año 1928 cuando nació. También está asociado al Seminario Teológico Fuller, también es de Estados Unidos, y quizás lo que más me gustaría destacar de él es que tiene un rol preponderante en el seminario. De hecho, bajo su liderazgo, el Seminario Teológico fue considerado uno de los seminarios multidenominacionales más grandes del mundo. Y él partió este trabajo muy jovencito, a los 35 años. 35 años, entonces es sin duda una muestra que Dios lo acompañaba no solo en su desarrollo académico personal, sino que a través de su trabajo hizo una gran institución que ha bendecido la vida de montones y montones de alumnos. De hecho, hoy día me metí a la página del seminario y tiene una posibilidad de estudiar en el tema de habla hispana, así que también es interesante darle una miradita. Quizás como dato característico también, más allá que fue profesor y que ocupó ese cargo por más de 30 años, él dirigió al seminario a través de varias decisiones que fueron controversiales, incluida la apertura de una oficina de asuntos de la mujer, exigiendo el uso del lenguaje inclusivo y cambiando la redacción de la declaración de fe del seminario con respecto a la infalibilidad bíblica. Es interesante ahondar en ese punto. El otro autor, no, antes del otro autor. Él también fue más prolífico en cuanto a la escritura y al trabajo con libros, fue autor de 36 libros, incluido cuatro comentarios sobre el libro del Antiguo Testamento. En cuanto al trabajo pastoral, él fue ordenado como pastor bautista. Y bueno, resaltar lo que ya le nombré, en el 60 fue nombrado profesor del Seminario Teológico y después fue su presidente. Y después esto se lo voy a enviar en un ratito más por el WhatsApp para que lo puedan tener, ¿ya? Respecto al tercer autor, que es Butch, eh, la verdad es que googleé, yo creo que di vuelta, o no sé si vuelta, pero googleé harto Google, y la verdad es que no encontré mucha información. Sí que es del seminario teológico también, y también se cuenta como uno de los eruditos respecto al Antiguo Testamento, y él falleció hace relativamente poquito, el 6 de abril del año 2017. De hecho, este dato lo encontré en una página de un obituario.
porque casi todo lo que buscaba de Bush me dirigía al presidente o al expresidente de Estados Unidos, así que Ya, era muy chistoso. sí. Bueno, ahora vamos al texto, al libro que estamos leyendo para esta clase, que tiene que ver con el panorama del Antiguo Testamento. Es un libro del año 82 y ha tenido una primera edición en el año 95 y 99. En cuanto al aporte del texto, yo analicé lo que correspondía, creo que leer esta clase, profesor, si no me equivoco, de la clase de la semana 10, de la página 223 a la 252, y Ujú. lo que podría decir respecto de estos capítulos o de estas páginas, que ahí se encuentra el capítulo 17 y 18 del libro, y aportan un recorrido completo del libro. De hecho, aquí en esta parte del libro está Samuel. A Samuel. Antes Guau. Ujú. están los Josué, jueces, y después, no, después en el capítulo 19 nos quedamos con Reyes, de Reyes en adelante. Así que si quieren tener un panorama completo de Samuel, hay que leer efectivamente estos dos capítulos. Entrega un aporte detallado, eso quisiera decir, sin ser exhaustivo. Yo creo que hay otros textos que son más exhaustivos, pero este, como yo creo que obedece bien al título en cuanto a que es un panorama, es un buen panorama. Entrega importantes datos contextuales acudiendo a diferentes fuentes, a explicaciones de algunos pasajes complejos y mucha referencia cruzada bíblica, tiene bastante referencia cruzada. Y si bien no se enfoca en entregarle al lector reflexiones pastorales ni nada, sin decir que no lo hace, no esquiva necesariamente aquellos temas que son posibles de tener un enfoque pastoral. Eh, Quisiera poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno parte leyendo el capítulo 17, yo así interpreto el texto. Genera tres grandes aspectos el libro. Primero, genera algo que es de la Biblia, después un breve comentario y después aspectos contextuales. Y por ejemplo, esta es la introducción del capítulo 17, y a ver si pueden ver lo mismo que yo. El periodo de la historia de Israel, descrito en 1 y 2 de Samuel y Primera de Reyes del 1 al 11, exhibe una serie de cambios radicales en la vida política, social y religiosa, indicado en medio del caos y la degradación de la era de los jueces, a la que no había rey en Israel. El periodo finaliza con un magnífico imperio de Salomón. Hasta ahí podríamos decir que es Biblia, el análisis de los capítulos de la Biblia. Después él hace algo de comentario. Israel comienza siendo una confederación de 12 tribus, unificadas por ciertos lazos étnicos, pero aún más firmemente por la fe común en Yahvé. Y después entran los datos contextuales. A fines del periodo, Israel es la nación más poderosa de Asia Occidental. Este tipo de juego lo tiene casi todo el libro. Hace análisis bíblico, un poquito de su comentario y análisis contextual. Así que yo diría que es un libro bastante entretenido. ¿Qué puedo Te puedo hacer un alto ahí. Lo que Sí, has, claro. lo que has hecho ahí, ¿puedes retroceder, por favor? Es Ahí. excelente, porque no solamente está entregando el contenido, sino que también estás leyendo la edición y la línea del autor, ¿ok? Entonces, esa línea va a estar presente toda, en todo el tema del libro, y ese es uno de los pilares en los cuales nosotros podemos construir el libro de Samuel, así que por favor tomen en cuenta eso, porque lo que hoy le toca a Andrés es el texto mismo de Samuel, es el mismo libro de Samuel en el cual nosotros ya hemos hecho una tremenda introducción y que es necesario que ya empecemos a ver. Gracias. Gracias, profesor. Y bueno, respecto de los aportes, el autor, en cuanto a mi comprensión del libro Samuel, yo diría que es un libro agradable de leer. Siendo académico, no deja de ser una lectura fluida y fácil de comprensión. Hay otros textos que son académicos, pero a veces son muy densos. Yo diría que este no es el caso. Este es el caso que es una lectura ágil y hasta entretenida. El capítulo 17 y 18 entrega una panorámica general, como le indicaba, y termina con esta edad de oro, que introduciendo a Primera de Reyes, hasta el capítulo 11. Y ya el capítulo 19 empieza a hablar de la monarquía dividida. Lo que más rescato es que el texto se enfoca mucho en los personajes. Es a raíz de los personajes genera el análisis. Y para este autor los personajes principales son Samuel, Saúl, David y Salomón. Y por ejemplo estuve leyendo a Pagán el otro día y para Pagán es Samuel, Saúl y David. No necesariamente incluye a Salomón en el primer análisis. Aquí sí lo incluye a Salomón. Son muy interesantes los detalles en cuanto al ascenso de Saúl, en cómo
se realiza el ungimiento de David, las diferentes etapas que se hacen, y el libro, si bien no busca un análisis verso a verso, pero si bien de igual forma termina entregando contextos acabados de cada relato bíblico. Y para finalizar, esta es una opinión de F.F. Bruce respecto del libro. Él dice, entre los libros de este tipo, es difícil pensar en otro tan bueno como este panorama. Los autores no ignoran los problemas en el campo histórico, en el literario o en el ético. Donde no se puede discernir una solución cierta, lo dicen. No esquivan los problemas o imponen soluciones dogmáticas donde no se encuentran con el apoyo de la evidencia. Él es un erudito bíblico británico que apoyó la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Así que eso a grandes rasgos yo podría opinar de estos tres autores y del análisis de este libro.